Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos hoy en un nuevo programa en el cual les vamos a hablar de algo que en este último tiempo más que antes se ha hecho muy famoso, que es el tema de Mercurio retrógrado. Y una vez más lo tenemos como invitado a Nefa. Nefa, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, muchas gracias por invitarme y estar aquí para poder también hablar un poquito de este tema y desmitificar un poquito lo que es Mercurio retrógrado. Así es, Nefa. La verdad es que justamente como hablábamos antes de iniciar la grabación, hay mucha información desinformándonos con respecto a lo que es Mercurio retrógrado. Entonces es por eso que justamente hablando con Nefa veíamos la necesidad de poder hablar sobre este tema para que la gente comprenda, porque muchas veces con el tema de esta información que nos desinforma, inclusive llegamos a tener miedo, ¿no? Entonces, pues nada, aquí lo tenemos a Nefa, que es astrólogo, especialista en temas de astrología, justamente, terapeuta, en realidad psicoterapeuta, pero especialista en temas de astrología, así que él nos va a sacar de muchas dudas. Nefa, para arrancar, quería preguntarte, ¿cuáles son los efectos típicos de lo que viene a ser el periodo de Mercurio retrógrado, principalmente como se viene hablando sobre el tema de la comunicación, la tecnología y todo eso según la astrología? Mm, Bueno, creo que, o sea, eso está más que generalizado de una manera viral, o sea, todos hemos escuchado siempre, Mercurio retrógrado, Ujú. se nos va a caer las comunicaciones, que no vamos a, han llegado a extremos, o sea, tanto de que no vamos a poder hablar bien, toda la tecnología se cae. Yo no estoy diciendo que esas cosas no sucedan, porque suceden, pero también hay que entender que estas cosas también suceden en otros tiempos, no únicamente es de Mercurio retrógrado. Entonces creo que es muy importante poder venir y decir, bueno, ¿por qué no entendemos un poquito más el contexto de qué es Mercurio retrógrado, cómo se comporta Mercurio retrógrado, y de esa manera pues ya poder tener un mejor panorama? Ujú. Entonces, primero pues entendamos, voy a hacer esto de la manera más simplificada y súper básica, pero es para que se pueda entender muy bien el concepto. ¿Qué es Mercurio? Primero que nada, Mercurio lo podemos tomar como no solo un planeta, sino como un personaje que está dentro de nosotros y que cuando quiera actuar, pues toma el control. Mercurio representa en la astrología lo que es la comunicación en sí. Entonces, Ya. cuando queremos comunicarnos, cuando queremos aprender de algo, cuando queremos percibir nuestro entorno, ahí Mercurio toma el control de nosotros. Entonces, habiendo dicho eso, como podemos ir por capas, decimos entonces, bueno, entonces, si eso es Mercurio, qué pasa cuando un planeta en sí, porque no es solo de Mercurio, cuando un planeta está retrógrado? Bueno, un poquito explicativo de esto no es el término de una retrogradación, es básicamente una ilusión óptica que lo vemos desde el punto de vista de la Tierra, desde el punto de vista geocéntrico. Vemos como un planeta avanza y de repente como que se detiene y pareciera que estuviera retrocediendo y luego vuelve a avanzar de nuevo. Esto solo es una ilusión óptica, pero si recordamos como lo que hemos hablado de que los planetas al final de cuentas son arquetipos en el inconsciente colectivo y Mercurio representa la comunicación en sí, entonces podemos darnos cuenta cómo inconscientemente ya de por sí esto nos dice, bueno, la comunicación está avanzando y de repente como que para, retrocede y luego vuelve a avanzar. Ya con ese mecanismo de por sí, pues ya empezamos a conectarnos con estas energías y decir, claro, durante los periodos de Mercurio retrógrado, entendemos que estas cosas pueden suceder. Se puede ir a muchos extremos con esto, al final de cuentas, y como bien decías, no solo el no informarse o el informarse por algún otro medio, o incluso el cómo resuena con nosotros esto, es lo que nos, al final de cuentas, ahí es donde está el mensaje, ¿verdad?
Pero si nos ponemos a verlo un poquito desde un punto de vista más objetivo y decir, bueno, si Mercurio es la comunicación y en estos momentos la energía disponible está como para venir y decir, momento, ¿por qué no tomamos este tiempo como una pausa? Cuestionamos un poco más las cosas que nos están pasando, en lo que estamos viviendo en este último ciclo y encontramos tal vez alternativas que ya no sean tan naturales para nosotros como impulsivas, por ejemplo, o como de venir y decir, yo me comunico de esta manera, pero no me doy cuenta de cómo me estoy comunicando. Yo usualmente hablo de esta manera, pero no me doy cuenta de lo que estoy haciendo con mi habla en sí. Entonces, estos periodos, eso es lo que nos permiten en sí. Y de nuevo, esto funciona con este mismo como engranaje, funciona con cualquier otro planeta que esté retrógrado. No es solo exclusivo de Mercurio, pero estamos en un mundo que es más comunicación que otra cosa. Entonces, por lo tanto, cuando nos resuena algo de ya la energía no está tan directa para adelante, sino que va más para uno, nos asusta. Mm. O pues es la tendencia en sí. Y como también hablábamos en la otra entrevista, pues es muchísimo más fácil poder comunicar con miedo que comunicar con lo que realmente son las cosas. Entonces, de nuevo, hablando un poquito de lo que es la retrogradación en sí, siempre hay estos significados que podemos darle, como una retrospectiva, como un recordar, como un recalcular, como un repensar, pero siempre viene hacia algo, hacia adentro. Ya no es la energía hacia afuera, sino más para adentro. Yo a esto siempre, a las retrogradaciones, siempre les digo que es un regalo, que en serio nos ayuda muchísimo a poder tener otra perspectiva de las cosas en sí, cuando la energía ya no es tan directa. Entonces, ¿qué sería Mercurio retrógrado? Bueno, si ya no vamos a ir para adelante tan directamente, sino Ujú. vamos a ir un poco más hacia nosotros, porque siempre vamos a regresar a nosotros, ahí donde está todo y donde nace todo. Entendemos de que existen cambios de pensamiento que podemos hacer en estos periodos. Es como que si la naturaleza nos dijera, tómate este tiempo, piensa Ya. mejor las cosas. Estás muy impulsivo, pues, estás diciendo muchas cosas que no te das cuenta. Y nos permite también poder revisar un poco el ciclo que acabamos de pasar y ver si realmente pues comprendí las lecciones de este mismo ciclo, que si vi muy bien el mensaje de lo que estuve viviendo, o pues precuestionarme en sí, pues qué temas son los que no he comprendido todavía y pues qué es lo que esto me está dejando. Cuando empiezas a vivir estos tránsitos más conscientes, te das cuenta de cómo también puedes tener esa oportunidad de nuevo, conectarte con los ciclos de la naturaleza y decir, este es un momento donde puedo parar, puedo escucharme más a mí, puedo entender qué es lo que estoy haciendo yo con esto, en este caso, pues Mercurio, con mi comunicación, con mi percepción del entorno, con lo que yo estoy también queriendo decir, qué quiero decir realmente, o sea, no Ujú. solo es hablar por hablar. Y entonces cuando empiezas a vivir esto más consciente, te das cuenta pues, de pues, la bendición que son estos tránsitos en sí. Em, para entender un poquito mejor, algo más práctico, más generalizado en sí, yo les podría dar el ejemplo de este último tránsito que pues todavía tenemos a Mercurio en Aries, pero este último tránsito de Mercurio retrógrado en Aries. Y volvemos a ejemplificarlo por capas. Bueno, ya sabemos que es Mercurio, ¿sí? La comunicación. ¿Qué es Aries en sí? Es pues una llama primordial, ¿sí? Es así algo muy asertivo, es algo muy intuitivo, impulsivo y rápido, ¿sí? Cuando mezclamos las dos capas nos damos cuenta que la comunicación se vuelve más asertiva, se vuelve más, más intuitiva, se vuelve también una comunicación más rápida. Entonces, si esa es la energía disponible con la que podemos conectar en sí más directamente, ¿qué nos quiere decir Mercurio retrógrado? Oye, para un momento,
piensa antes de actuar. Estás muy impulsivo a la hora de actuar. Estás muy queriendo decir las cosas solo porque sí, reaccionando. Para un momento, ponte a revisar qué es lo que está sucediendo, por qué estás actuando de esa manera o pensando de esa manera, mejor dicho. Y entonces ahí sí puedes entender todo el aprendizaje que te está llevando este mismo ciclo. Y algo muy importante también, que Mercurio retrógrado no solo es Mercurio retrógrado en sí. Siempre en la astrología hay que verlo como un todo. ¿Qué está pasando en el cielo en general y no solo con un solo tránsito? Por lo que, volviendo a este mismo ejemplo de lo que acabamos de pasar en los eclipses, imagínense cómo poder venir y poner estas mismas capas y poder tener un mensaje ya consolidado, un mensaje más preciso de lo que nos está enseñando todos estos tránsitos, ya incluyendo ahí el Mercurio retrógrado. Diría yo, bueno, primera capa, Mercurio. Segunda, Mercurio en Aries. Tercera, Mercurio retrógrado en Aries. ¿Qué más está pasando? Para no ponernos tan técnicos, por supuesto, y no confundir mucho con otras cosas, va a ser así súper sencillo. En todo este tránsito en sí, bueno, si paramos un momento y entendemos mejor cómo actuamos durante este periodo o este último ciclo, también tenemos la oportunidad de poder entender un poco el cómo actuamos a través de nuestras heridas. Ahí entra la conjunción con Quirón. Podemos bien entender que a partir de estas heridas y poder comunicarnos mejor, podemos transformarnos. Ahí es donde entra el eclipse. Y transformar muchísimo nuestra perspectiva, Mercurio. Porque pues este es un antes y un después. Y por lo tanto también, ahí incluyendo a Venus, en este último tránsito, también nos podemos dar cuenta de cómo estábamos pensando de unos patrones acerca de nuestras relaciones, de nuestra valoración y del dinero. Y al final de cuentas, lo más importante, poder renovarnos y poder ver las cosas más claras después de este tránsito por la conjunción con el Sol. Entonces ahí es cuando ya la astrología empieza a tener más sentido y no se trata solo de una sola cosa que pasa y que encima de nos la informan con un tremendo miedo y que todo se va a destruir, todo se va a derrumbar o lo que sea. No. La vida nos quiere más que eso. El universo es más bonito al final de cuentas. Y al final solo son mensajes que nos quieren dar cuando entendemos todo el panorama en sí y no nos concentramos solo en una cosa. Claro, claro. En realidad, cuando tú llegas a contemplar, como bien lo dices, todo el panorama, ya puedes de ahí tomar ciertas decisiones en tu vida también, ¿no? Porque a veces es como que si uno se queda con, no, es que es Mercurio retrógrado, uy, no, es que me va a afectar a la comunicación, a la tecnología, todo, y ahí se queda. Y en realidad no debería ser solo eso, sino debería haber como un análisis más profundo, una introspección en uno mismo, porque obviamente como vibramos afecta mucho más de cómo esté alineado el universo en este momento. O sea, si yo voy a estar, no sé, vibrando en culpa, en vergüenza, en depresión constantemente, haya o no Mercurio retrógrado, por supuesto que mi comunicación no va a ser adecuada, ¿cierto? Entonces, creo que va muy de la mano también con el saber escucharse y también saber comprender todo aquello que está pasando para poder saber tomar decisiones, como bien lo decías, y poder tener una mejor comunicación más adecuada, ¿no? Claro, hay que empezar a ver la astrología también de una manera más como un regalo de la vida para poder entender mejor todo lo que está sucediendo con nosotros y el planeta en sí, o con la humanidad, con el colectivo. Una astróloga, me recuerdo, decía el tema de Mercurio retrógrado, o sea, lo único que tiene de retrógrado es la mentalidad que todavía tenemos acerca de ese aspecto, o sea, de este planeta y de su retrogradación. Imagínate el regalo que tienes a la hora de poder decir, un momento, quiero entender mejor esto en sí, antes de seguir actuando con los mismos patrones, por ejemplo. Entonces, ahí pues empezamos a desmitificar un poco y entender que aquí hay mensajes, aquí hay muchas cosas con las que conectamos y resonamos o no resonamos, pero al final de cuentas, de toda esta energía disponible, nosotros decidimos, somos los únicos co-creadores de nuestra realidad. Entonces,
decidimos qué es lo que queremos de todo esto, que si queremos escuchar el mensaje o no también, o queremos indagar o no. Ujú. Claro, claro, obviamente va muy de la mano, como dices, con el saber escucharnos, ¿no? Porque lógicamente, si bien existe todo este tema de Mercurio retrógrado, que sí, obviamente al estar en retrogradación puede llegar a afectar a nuestra comunicación. Como dices, el regalo más hermoso es el poder detenerse, analizar, escucharse, introspectar para poder comunicarse, ¿no? Pero me surge una duda. ¿Existe algún signo zodiacal que se vea más afectado con respecto a Mercurio retrógrado? Pues todo depende. Ya. Hay muchísimas cosas que pasan alrededor de no solo Mercurio retrógrado, sino que también Mercurio retrógrado en la carta natal, Mercurio en tránsito, Mercurio en tal signo, cómo se comporta. Si hablamos que pues Mercurio es un personaje en sí, este personaje va a comportarse de maneras diferentes en diferentes signos. Y va a comportarse también de maneras diferentes o va a tener diferentes capas dependiendo también de cómo está interactuando con su alrededor, que serían los otros planetas, y sobre todo en qué escenario es el que está pasando en estos momentos. O sea, hay muchísimas cosas en sí, y por eso es la importancia de ver más que un horóscopo que te diga únicamente, porque Mercurio retrógrado, ten cuidado de comunicarte. Ok, vale, ahí está el mensaje. Pero al ver a la astrología como un todo, podemos entender más profundo el mensaje y saber cómo esto aplica a nuestra vida o no. Ya. Entonces, vuelvo al ejemplo tal vez del eclipse para poder ejemplificarlo de mejor manera. Bueno, Mercurio en Aries, primero que nada, o sea, su tránsito es en Aries en sí. Cuando un planeta, digamos, está en un signo cualquiera en sí, pero en este ejemplo, en Aries en sí, pues sabemos de que está haciendo como, no se está llevando muy bien con los otros signos cardinales, ¿sí? En Ujú. este caso, pues es Cáncer, Libra, Capricornio. Entonces sabemos de que lo que suceda por ahí con Mercurio y aquí en Aries, pues en efecto afecta de una manera más tensa, digamos, a los demás signos cardinales. Todo Ya. depende de lo que nosotros tengamos en nuestra carta natal. Pero pues si Mercurio no está en Aries y pasa a otro signo, es otro tipo de configuración en sí. Entonces depende de muchísimas cosas. Lo que yo sí pudiera decir es que, por ejemplo, en la astrología existen dignidades en sí, y esto pues sí habla un poquito más de cómo se comporta el planeta y cómo se siente mejor o no. De, digamos, Mercurio se siente muy bien estando en Géminis y estando en Virgo. ¿Por qué? Pues Mercurio, hablando de la comunicación, Géminis, que es como un Google, o sea, feliz de la vida informándose, y Virgo, que es de un pensamiento más práctico, entonces sabe que, Mercurio sabe que toda la comunicación que tiene la va a poder manifestar de una manera más práctica, y eso le va a gustar mucho. Pero también existen otros signos en los que no mucho se siente como Mercurio, como por Ujú. ejemplo Sagitario y Piscis. Sagitario tiende a ser muy dogmático, por ejemplo. Entonces, un Mercurio que es más libre, con volviendo al ejemplo de Google, o sea, de tener ahí a la mano Google todo el Internet que quiera, porque me voy a concentrar solo en una página. Es bonito venir y explorar toda la página, pero tal vez queremos buscar otras cosas después de ello, ¿verdad? Y pues, siendo Mercurio un planeta muy racional, cuando está en Piscis, es como, es todo lo irracional, todo lo que no se puede explicar. Entonces no se va a sentir del todo cómodo, Ya. se va a sentir demasiado bien en Acuario, se va a sentir como que fuera la gloria, porque pues no solo va a poder comunicarse de una sola manera, sino que también va a poder hacer algo más con esa manera, y hablando del colectivo, hablando de cambios, hablando de muchísimas cosas, y poder ser incluso súper original, Mercurio. Y existe esto que se le llama una caída, que es donde Ujú. a Mercurio sí no le gusta estar para nada, que sería en Leo. Pues
Leo tiende a ser un signo muy rígido, y si estamos hablando de Mercurio, en Leo es como que este es mi pensamiento y esto es lo único que yo pienso, y así son las cosas. Entonces, también Mercurio pues no le va a gustar eso, va a estar como que más de, no, yo quiero otras cosas, existe otro mundo, existen más cosas allá afuera, porque solo me va a rigidizar en esto. Entonces, aquí entendamos de que hay una dinámica completa en sí, en donde Ujú. se puede sentir mejor Mercurio, donde puede afectar Mercurio, no, pero hay que ver todo el panorama en sí, medio algo más completo. Y pues obviamente Mercurio retrógrado también, dentro de este mismo ejemplo, tiende a dar otro tipo de mensaje para estos mismos. El caso de Leo, por ejemplo. Nacimos con Mercurio retrógrado en Leo, entendemos que, bueno, es más el pensamiento que tengo conmigo mismo, ¿sí? Ya. Y cómo ese pensamiento puede ser muy, muy, muy fijo, es muy, muy, muy rígido, pero lo pienso primero acá y luego pues ya lo puedo compartir con el mundo. Entonces, eso también es de nuevo, que nazcamos con un planeta retrógrado. X o Y energía, pero al final de cuentas es un regalo. Ya no Ujú. es yo voy a decir las cosas de esta manera porque así son y punto, sino que ¿será que así son las cosas realmente? ¿O no? Claro, claro. Totalmente es diferente el pensar antes de decir. El otro día escuchaba, no me acuerdo exactamente dónde, pero era como que es muy diferente a que yo te diga, te voy a regalar esto en Navidad, a que yo te diga, ¿qué quieres que te regale de Navidad? A que yo te diga, ¿qué deseas tener para Navidad? O sea, es lo mismo, digámoslo así, es lo mismo en cuestión de la pregunta y la intención posiblemente, pero la respuesta es totalmente diferente, ¿no? Porque la persona puede querer una cosa, desear otra cosa, porque no necesariamente el desear puede ser algo físico, puede ser deseo un abrazo, quiero un beso, quiero, no sé, un jean, digamos, un celular, no sé, de cosas. O que yo diga, te voy a regalar, ¿no? Te voy a regalar porque te hace falta, además, ¿no? Te hace falta en calcetines, que es la típica. Entonces, claro, ahí el punto de poder, ok, no voy a decir como orden, sino voy a analizar y definir cómo voy a decir las cosas, es súper importante dentro de justamente esa etapa de escucharse y conectarse, ¿no? O escuchar incluso a los demás también, cuando estamos Mm, acostumbrados solo a hablar hacia afuera. de acuerdo. Y Nefa, con respecto a Mercurio retrógrado, ¿cuántas veces al año sucede? ¿Cuánto tiempo afecta? Porque como te comentaba, o sea, yo me acuerdo de este amigo que me dijo, oh, no, Mercurio retrógrado, todos tus aparatos se van a arruinar. Y era como que yo, ok, y según yo era una vez al año. Y era así como luna nueva, luna llena, digamos un ciclo, ¿no ve? Ya se acabó. Pero en realidad después como que comencé a escuchar que sí había más veces, más situaciones, y como bien lo comentas y nos lo explicas, mucho depende en qué signo esté y demás. Entonces, coméntanos justamente cuántas veces al año sucede, por cuánto tiempo y demás. Pues como todo en la vida es cíclico. Entonces, Ujú. vimos ciclos muy grandes y tenemos ciclos más pequeños y otros ciclos por ahí también metidos, y pues estamos viviendo todo un ciclo al final de cuentas. Eh, Esto lo digo de nuevo para poder entender que se mira el panorama completo, pero hablando específicamente de Mercurio retrógrado, este es un parón que hace Mercurio cada 4 meses y por 21 días aproximadamente. Entonces, de aquí de por sí ya entendemos de que vivimos Mercurio retrógrado 3 o 4 veces al año. Depende de muchas cosas, pero 3 o 4 veces al año aproximadamente. Y a veces vamos a lo mismo, que a veces ni lo sentimos. Estamos demasiado en nuestra propia mente o demasiado ocupados haciendo las cosas hacia afuera, que no nos damos cuenta de cuando pasan estas cosas. Ujú. En algunos momentos sí
toca este tránsito de Mercurio retrógrado, algo muy personal de uno en cuanto a la carta natal, y ahí es cuando uno dice, no, sí, momento, aquí tengo que parar, aquí sí ya tengo que observar las cosas. Entonces nos damos cuenta de que de estas 3 o 4 veces al año son justamente momentos para indagar un poco más, parar las cosas y decir, bueno, ¿qué es lo que he aprendido de este ciclo en sí? Son ciclos de 4 meses al final de cuentas. Y así tal cual como lo decías, sí, en los ciclos de Mercurio también existe como una luna nueva y como una luna llena, solo que para Mercurio, y tiene mucho que ver con las conjunciones que hace con el Sol en sí. Entonces, pues no ponernos muy técnicos, pero poder decir, entendamos de que hay ciclos en la naturaleza, ¿sí? Y esos mismos ciclos son los que podemos aprovechar cuando nos informamos más a fondo de las cosas que están pasando. Cuando nos informamos más a fondo de qué son las cosas realmente y no solo el hecho de decir, no, aquí la comunicación ya valió, entonces ya ni siquiera voy a poder escuchar a los demás porque Mercurio está retrógrado. Dejemos de culpar a los planetas, por favor, no tiene nada que ver. Y cuando entendemos más esos ciclos, es cuando cuando nos informamos más de estos ciclos, es cuando más nos podemos conectar con ellos en sí, y ahí sí poder entender un mensaje más claro, que al final de los ciclos de Mercurio ya se aclaran las cosas también, y poder entender un poco más todo el mensaje de todo este ciclo que hemos pasado. De nuevo, son 3 o 4 veces al año. Para mí es algo muy benéfico, o sea, poder tener estos parones, conectarse con ellos primero que nada y decir, ok, dale, entiendo mejor esto porque voy a poder avanzar de una mejor manera después. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, antes de cerrar, te pediría por favor si nos puedes dejar unos tips para que la gente aprenda a conectarse justamente con Mercurio retrógrado, a escuchar, a introspectar, a interiorizar, para que ya no le tengan miedo, por favor. Esa sería justamente la primera cosa que podría decirles. Si esto te resuena en miedo, tómate el tiempo y analiza por qué esto me está provocando miedo o por qué yo me siento con miedo acerca de esto. El poder parar, y eso es en cualquier momento del año, no únicamente en los ciclos de Mercurio retrógrado. Poder parar un momento y analizarte es súper importante para lo que puedas hacer después contigo. Entonces, si de por sí aquí hay algo que lo sientes con miedo, analízate, conéctate con lo que sería Mercurio retrógrado en sí, ve hacia adentro y no, momento, aquí es un tiempo donde tengo que analizar mejor las cosas, entender qué acabo de pasar, qué cosas no he resuelto del ciclo pasado, que todavía me están resonando acá, y ahí sí, pues, en poder, a la hora de comprenderlo mejor, de ser más consciente de ello, salimos de estos ciclos a ser alguien nuevo, a renacer de nuevo, tal cual como los ciclos de luna nueva y luna llena, un Mercurio nuevo. Entonces podemos comunicarnos de mejor manera, ser más asertivos, ser más objetivos también. Entonces, aquí diría yo que sería más como primero, ¿qué te está resonando? Segundo, infórmate. Infórmate lo más que puedas. No solo te quedes con una noticia que te diga que, no sé, todos los vuelos se van a atrasar porque hay Mercurio retrógrado. Los vuelos se pueden atrasar por muchas razones, no solo por Mercurio retrógrado. Pero si así fuera el caso, que no estoy diciendo que no pase, si así fuera el caso, ¿desde dónde tomas esto? ¿Qué quieres hacer con esta experiencia que te está sucediendo en estos momentos? Que te vas a quedar 3 horas atrapado en el aeropuerto. Ok, ¿qué quieres hacer con estas 3 horas? Que voy a llegar tarde a tal reunión. Ok, ¿cómo manejas tu tiempo? O sea, empezamos ya a analizarnos a nosotros más que ver las cosas en el exterior y pues lo que tendemos a hacer, culpar las cosas del exterior, sino que nos comprendemos primero y entendemos que somos los únicos creadores de nuestra realidad. Entonces, solo por ahí puede venir las cosas. La naturaleza al final solo nos quiere dar mensajes. Nosotros los tomamos o no, porque nosotros co-creamos al final de cuentas. Genial, genial, Nefa, muchísimas gracias. De verdad,
honro muchísimo tu presencia. Espero que realmente toda esta información la gente la asimile, la comprenda, deje de haber esa desinformación en las redes sociales, ese miedo que genera la gente, porque tal cual como lo dices, hay razones diversas por las que pueden pasar diferentes cosas y no hay que echarle la culpa a Mercurio retrógrado. Está bien para chiste, ok. Pero de verdad no es que Mercurio retrógrado nos está arruinando la vida, porque en realidad, como decías, y me encantó esa frase y te la robo, es un regalo. Entonces, muchísimas gracias, Neva. A ti muchas gracias. Bueno, pues nos encontramos en otro programa. Que estén bien. Chao, chao.